Ok. En el chat me pueden ir escribiendo si es que alguna vez se han hecho vaporizaciones. Ahí en el chat de WhatsApp también yo les estaba preguntando cuántas de ustedes ya se aplicaban las vaporizaciones, y también si las conocían. Entonces, hoy día la idea es que ustedes puedan conocer un poco más de los vapores y además hacer preguntas, resolver dudas que puedan tener y obviamente aprender a usarlas de forma profesional para que esto no pueda causar ningún efecto dañino en nuestra salud y al contrario, sea solamente medicina para nosotras, ¿ya? La idea es que al final ustedes se lleven una receta que puedan utilizar según lo que vamos a ir aprendiendo durante la clase y que la puedan preparar en su casa y si después quieren también pueden etiquetarme en redes sociales para ir viendo que lo aplicaron y que lo aprendieron. Ya, ahí la estoy leyendo. Bueno, hay varias que conocen esta medicina por la infancia, algunas que nunca se lo han realizado. Hay mucho que se habla y se dice sobre los vapores. Generalmente la medicina convencional no los conoce tanto, entonces hoy día vamos a ir desmitificando todo lo que se dice de las vapores. Ok, para ir partiendo les voy a ir contando un poco quién soy yo, cómo llegué hasta acá. Esta es mi foto más actualizada. En este momento me encuentro dando cursos, talleres, formaciones sobre salud uterina desde la naturopatía, porque soy naturópata. Para quienes no saben qué es la naturopatía, es una disciplina de salud que trabaja con los agentes de la naturaleza por medio de los diferentes agentes que nos ayudan a restablecer la salud. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles creerían que son esos agentes de la naturaleza que nos podrían ayudar a restablecer la salud? La naturopatía trabaja observando diferentes bioindicadores e indicadores de salud distintos a los de la medicina convencional. Por ejemplo, nos fijamos en la menstruación como un indicador de salud, en la orina, en las heces, en el color del rostro, en el pulso, en el iris. Y a partir de toda esa información que vamos obteniendo, vamos armando rutinas y también planificaciones de estilo de vida en torno a estos agentes. A ver, aquí dice Simone, sol, alimentación, plantas, mucha medicina en los ciclos circadianos completamente. Finalmente, los agentes de la naturaleza tienen que ver con que nosotras y nosotros podamos volver a eso que nos hace bien, a eso que nos nutre, pero partiendo y reconociendo nuestra propia naturaleza interna. Por eso es que a mí me gusta mucho especializarme en salud uterina, porque no solamente enfocada en el útero, esta imagen que ustedes ven ahí como del útero que está en el centro de la pelvis, sino que también reconocer que somos personas cíclicas y que a partir de esa ciclicidad estamos súper conectadas también a esa naturaleza que es el agua, la tierra, el sol, la oscuridad y el aire también. Entonces hoy día vamos a ir reconociendo. Vamos a ir viendo en la clase de hoy naturopatía y agentes de la naturaleza. Vamos a ir descubriendo cómo estos nos aportan y cómo la hidroterapia, que nace también del uso de vapores, más el agua fría, lo vamos a ir aplicando hacia nuestra ciclicidad y cómo esto lo podemos llevar a mejorar nuestra salud uterina. Esto es todo perspectiva naturopática, todo esto nos ayuda a ir reconectando con nuestra ciclicidad, con nuestra propia naturaleza interna, saber en qué fase del ciclo estamos, cómo se mueve el frío y el calor en nosotras mismas, porque aquí habemos muchas distintas, de distintos territorios con necesidades diferentes, y yo siempre digo que todas somos como un bosque nativo distinto que tiene necesidades y nutriciones diferentes también. Dentro de todo lo que yo enseño, siempre me baso en los tres pilares de la salud uterina. Lo más probable es que de mi parte lo escuchen mucho, ¿ya? Porque son como tres pilares que siento yo pueden ayudarnos bastante a poder recuperar nuestra salud y por sobre todo a mantenerla, porque muchas veces llegan personas a reconocer los vapores que no necesariamente están con alguna patología, sino que más bien quieren utilizarlos porque quieren darse un espacio de ritual
o porque quieren reconectar consigo misma, o porque quieren también hacer un ritual de liberación. Entonces los pilares de la salud uterina como que unifican la ciencia con la espiritualidad. Entonces tenemos como primer pilar el autoconocimiento y la autoexploración. ¿Qué sería para ustedes este autoconocimiento y autoexploración? Yo soy bien preguntona, entonces me gusta a mí estar preguntando constantemente a quienes se van uniendo para que podamos hacer conversaciones también. Pueden escribirlo en el chat para que no tengan que abrir su micrófono, pero la idea es que podamos ir conversando y también pensando qué sería para ustedes por ejemplo, diferentes temáticas que vamos hablando. Entonces, en este caso, escríbanme aquí en el chat qué piensan ustedes que involucra el autoconocimiento y la autoexploración. ¿Qué pensarían ustedes que involucra la medicina natural y estilo de vida? Quizás puede ser también muy... ¿Cómo soy tú con él también? Y, ahí sí. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio porque si no me distraigo. ¿Y qué sería para ustedes la espiritualidad uterina y las artes expresivas? Lo pueden ir escribiendo, así nos vamos leyendo. Y también les voy contando realmente de qué se trata. ¿Ya? Entonces, aquí dicen conocer nuestros cuerpos y explorarnos completamente. Conocer nuestro cuerpo, reconocer qué nos gusta y qué no, nuestros fluidos. Están totalmente en lo cierto con el autoconocimiento y autoexploración, porque la primera base, el primer pilar es fundamental volver a nosotras, como todos esos hilos que andan por ahí rondando por el mundo de lo que nos han enseñado, lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron, toda esa información a veces como que mucha información y desinformación nos aleja de nosotras mismas, conectar con nuestra feminidad, explorar nuestro cuerpo, reconocer nuestra ciclicidad. Entonces el autoconocimiento y la autoexploración, según estos pilares que utilizo, incorpora efectivamente lo que ustedes dicen, pero desde el método sintotérmico. ¿Ya? Para quienes no conocen el método sintotérmico, es un método de reconocimiento de la fertilidad, pero además de ser un método de reconocimiento de la fertilidad, tiene un plus que nos ayuda a reconocer los indicadores de salud de nuestro ciclo. Entonces, dentro de todos esos indicadores de salud que tenemos, que son muchos, podemos reconocer el ciclo menstrual ovulatorio como un signo de salud. O sea, nuestra ovulación y menstruación son sumamente importantes para ir sabiendo si estamos más conectadas con la salud o más alejadas de la salud. Entonces, el autoconocimiento y autoexploración también incorpora, como ustedes comentaban aquí, observar nuestras emociones, saber qué me gusta y qué no, saber si realmente me siento cómoda con una posición en la sexualidad, saber qué tipo de sexualidad me gusta. Es tan variado el autoconocimiento que finalmente igual incluso saber qué me gusta comer y qué no me gusta comer, qué necesidades tiene mi cuerpo a lo largo de cada una de las fases de mi ciclo. Entonces, este primer pilar es fundamental para cualquier tipo de atención, ya sea que ustedes se dediquen a la psicología, a la terapia, como enfermeras, matronas, lo que sea que hagan en su vida. Me imagino que aquí hay un montón de variedad de profesionales y de personas. Es súper importante el autoconocimiento porque eso nos va a dar como ese poder interior. ¿Ya? Y también nos va a ayudar a restablecer la salud porque cada persona que se puede conocer a sí misma también sabe habitar lo que pasa en su cuerpo. A partir de este autoconocimiento pasamos al segundo pilar que es la medicina natural y estilo de vida. No va primero la medicina natural y después el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos lo que nos está pasando. Generalmente la medicina es muy así, la medicina convencional o la medicina natural, uno siempre la tiende a adquirir desde lo que pasa afuera para que nos ayude adentro, pero a mí me gusta siempre hablarlo de que es muy importante saber lo que nos pasa adentro para acudir a algo externo, ya sea una planta, ya sean los vapores, ya sea lo que sea que esté pasando, es súper importante saber qué nos está pasando adentro, saber cuál es mi desequilibrio, saber qué está pasando con mi ciclo, saber tener un diagnóstico incluso para poder tener un indicador de cómo yo trabajar con medicina natural y estilo de vida. Entonces, la medicina natural y estilo de vida ahí abarca todo lo que hacemos desde la naturopatía con la alimentación, con los agentes naturales, con el buen dormir, con el cuidado de la luz azul, por ejemplo, con todas esas herramientas que nos beneficien e incluso nos aporten hacia nuestra salud.
todo lo que nos brinda salud siempre es aquello que también permanece y cultiva nuestra salud. Entonces, en medicina natural podemos tener la conexión con el agua, la respiración, el grounding o el contacto con la tierra. Podemos tener prácticas de medicina naturista, o incluso como el biomagnetismo, los masajes, las cataplasmas de arcilla, la fitoterapia y un sinfín de otras herramientas que nos pueden ayudar desde la medicina natural. Pero como bien les digo, este es el pilar 2, por lo tanto siempre es importante partir por el autoconocimiento. Ya si no podemos hacerlo por algún motivo, generalmente es mejor, obviamente, partir por medicina natural y después ir viendo si es que es necesario acudir a medicamentos. Esa es mi visión, obviamente. No creo que siempre, todo el rato, sea necesario acudir a medicamentos convencionales porque obviamente son necesarios en algún momento, pero no todo el tiempo. Por lo tanto, ahí la medicina natural nos podría ayudar. Por otro lado, el tercer pilar que utilizo bastante es la espiritualidad uterina y las artes expresivas. De hecho, los vapores se pueden utilizar muchísimo como una forma de conectar con nuestra espiritualidad y como una forma también de depurar memorias, porque finalmente lo que hoy en día hablamos de memorias encapsuladas se está respaldando cada vez más. La ciencia habla mucho de que muchas de las emociones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, incluso nuestros padres han vivido, tienen que ver con emociones que almacenan nuestras células y nuestro cuerpo. Por lo tanto, esas emociones, esa memoria celular, siempre va jugando hacia el positivo, hacia cómo sentirnos bien y darnos salud, o incluso a veces hacia momentos de enfermedad o de desequilibrios físicos, que también tienen una relación con esa conexión que uno le puede llamar más espiritual, pero también tiene que ver con la conexión más emocional, que es el cuerpo está conectado hacia las emociones. ¿Y por qué yo pongo espiritualidad uterina y artes expresivas? Porque aquí yo trabajo mucho con la conexión hacia las memorias uterinas, con las visualizaciones, meditaciones, que si bien hoy en día no necesariamente tienen que ser parte de una espiritualidad, pueden ser vistas también como prácticas no convencionales para recuperar y restablecer nuestra salud, pero que yo he visto mucho en estudios del trauma. Hace unos años hice un curso de trauma complejo. Ahí me he dado cuenta de que se utilizan bastante en psicología, en otras ramas también, para poder tratar el trauma. Y las artes, a mí me gusta mucho el canto, la danza, la expresión, el arte floral, todas esas herramientas como para poder liberarnos y conectar con ese poder personal y todo lo que nos ayude a ir conectando con nosotras mismas. Entonces, estos tres pilares para mí son fundamentales y también son básicos como para contarle todo lo que les voy a contar hoy día. Porque no viene solo, la medicina natural yo siento que no actúa sola, no es solamente tomar una planta o hacerse un vapor, sino que también importa reconocer qué es lo que está pasando en torno a las patologías, por qué necesitamos este vapor, qué nos va a brindar este vapor, qué estamos buscando también. A lo mejor tenemos una patología, a lo mejor queremos dejar los anticonceptivos, a lo mejor queremos sentirnos mucho mejor con nuestra sexualidad. Entonces, todas esas herramientas y esas preguntas claves que nos vamos haciendo nos van guiando para poder tener una mejor experiencia en torno a la vaporización y obviamente no alejándola del cuerpo, de volverla hacia nosotras, hacia una práctica que nos pertenece y que nos corresponde recuperar. Y también conectarla ahí con esas emociones, con la espiritualidad y con las memorias que se pueden ir despertando en el útero. Bueno, dentro de todos los principios de la naturopatía, se los escribí acá porque es súper importante que los conozcan, porque la naturopatía trabaja desde una perspectiva súper diferente a la medicina convencional, pero no son contrarias, sino que son incluso complementarias. Ninguna yo creo que es mejor que la otra, sino que más bien se pueden complementar en este momento. Y como la naturopatía tiene como principal objetivo y su principio número uno es el poder curativo de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza nos puede ayudar a restablecer nuestra salud, porque nosotros también tenemos una fuerza vital que es parte de todas las personas que le podemos llamar sistema inmune, en otras ramas les llaman chi o ki. Entonces, desde ahí, esa fuerza vital es la que actúa en coherencia con la conexión que tenemos con la naturaleza.
Entonces, cuando nuestra naturaleza interna se ve como desequilibrada, producto de alguna enfermedad, es la misma naturaleza la que nos va a poder ayudar a devolver ese equilibrio. Obviamente en complemento, si es necesario, con la medicina convencional y ayudando a observar cuáles son esas necesidades. Entonces, su primer principio es el poder curativo de la naturaleza. El segundo principio es que trata a la persona en su totalidad. Por eso, lo que hoy día van a aprender ustedes, les va a ayudar como de trabajo personal, ¿ya? Pero si ustedes quieren atender a alguien más con estas herramientas, es súper importante la individualización, que lo que yo necesito es muy distinto a lo que Elizabeth, Patricia, Alejandra, Cami necesiten. Son súper diferentes porque vivimos en contextos distintos, pensamos distintos, sentimos distinto, alimentos distintos consumimos diariamente. Quizás vivimos incluso en lugares del mundo diferentes. Entonces no podemos darle la misma receta y la misma recomendación a alguien que tiene un contexto súper diferente al mío. Entonces, ese es el punto dos, tratar a la persona en su totalidad. No olvidarnos de que no solamente somos esa patología, de hecho, no somos la patología, somos esa persona que está padeciendo esa patología. Por lo tanto, la forma de tratar es netamente individualizada, ¿ya? Es escuchando la necesidad que tiene cada persona y es escuchando el contexto y la naturaleza de cada persona. Entonces, tratar la causa también está muy conectada a este segundo principio, que es tratar a la persona en su totalidad. El tratar a la persona en su totalidad también incorpora que, por ejemplo, yo no solamente me voy a enfocar en trabajar la patología, sino que también voy a observar cómo se alimenta la persona, cómo duerme la persona, qué tanto se conecta con la naturaleza o no, cómo es la relación y los vínculos que tiene esa persona con su gente con la que vive, cuáles son sus miedos, cuáles son sus emociones. Ese es como todo el enfoque integrativo de tratar a su persona en su totalidad, es también lo que nos lleva a tratar la causa, ¿ya? Porque la patología muchas veces es la punta del iceberg, mientras que la raíz del iceberg está en toda esa memoria corporal, está en cómo vivimos, en que si a lo mejor yo vivo en un lugar que es muy pequeño y no me llega sol y eso a mí me causa tristeza, o si a lo mejor yo no me puedo alimentar lo suficiente porque, o tan nutritivamente porque no gano un sueldo suficiente, o a lo mejor porque tengo que trabajar hasta muy tarde porque soy la única que mantiene mi familia. Entonces, tratar la causa incorpora todo eso. ¿Ya? Porque de una u otra manera, si nosotras nos enfocamos solamente en la patología, estamos solamente atendiendo a un punto que es como la punta del iceberg y la raíz la estamos dejando atrás. Entonces, a mí lo que más me gusta de la naturopatía es que es muy humana. Es que se enfoca en ver a la persona, en observar y darse el tiempo de mirar a los ojos, de sentir lo que te está pasando, de escucharte y desde ahí darte un tratamiento que también sea óptimo según tu contexto, porque sería súper ilógico que yo te dijera, no sé, si tú tienes que trabajar hasta muy tarde, duérmete temprano, siendo que no es tu contexto, no es posible. Entonces, como se basa en el contexto de cada persona, da tratamientos en base a ese contexto también. Es muy humana. Después tenemos el cuarto principio, que es no hacer daño. Y ahí viene lo que van a aprender hoy, que es primero saber cómo actúa el vapor en ciertas patologías, saber cómo actúa el frío en ciertas patologías, saber cómo actúa el frío y el vapor en ciertas fases del ciclo, porque si yo doy una recomendación y no sé los efectos que eso puede tener, puedo empeorar un cuadro clínico y eso puede generarme a mí como terapeuta o como dula, como matrona, como lo que sea que yo me esté dedicando, que por algo estoy recomendando el uso de vapores, puede generarme a mí un daño también, porque a pesar de que yo estoy dañando a otra persona, yo también me estoy autodañando, porque finalmente cuando nosotros atendemos a alguien más, estamos trabajando de forma como eh, interdependiente, digamos, como que yo igual me veo involucrada. Entonces, si yo genero un daño en alguien más, ese daño también se me devuelve a mí, no porque me vayan a dañar, sino que
porque mi trabajo se va a ver perjudicado por el hecho de que yo estoy dando una recomendación que en este caso no es la óptima. Entonces siempre es importante conocer a quién voy a tratar, saber qué es lo que necesita, cuánto dura su ciclo, por ejemplo, en qué fase de su ciclo está, cuáles son las plantas que necesita y desde ahí darle esa recomendación según su caso. Por otro lado, tenemos el quinto principio, que es naturópatas, terapeutas, personas que nos dediquemos a trabajar y atender a otras personas. Somos también docentes, ya somos también educadores, ¿no? Aquí dice como maestros, ya, pero los maestros se pueden ver en otros lugares así como maestros espirituales, no significa eso. Significa como que nosotros educamos, nosotros también podemos brindarle información a la persona porque básicamente lo que estamos haciendo en cada sesión es que la persona se vuelva a reconectar consigo misma, escuchando qué es lo que le inflama, escuchando cuáles son sus necesidades de sueño, escuchando la naturaleza que lo está habitando igual. El sexto principio es promover la salud y la prevención de enfermedades. Eso se hace a través de los agentes de la naturaleza, el uso de plantas medicinales y la alimentación, además de la actividad física. Y este séptimo principio es promover el bienestar que nos va a brindar el conectar con todos los principios anteriores. Entonces, ¿conocían ustedes la naturopatía? Pueden conectar ahí, comentarme en el chat. ¿Sabían algo de la naturopatía? Ahí yo las leo. Ya, bacán, que hay varias que sepan. ¿Y hay alguna naturópata por acá? Me encantaría saber si hay alguna naturópata o algún naturópata que esté conectado. Solo habían escuchado, la conocían y algo entendía. Qué bueno que les encantó ahora que la escucharon. Qué bueno que hay una naturópata por acá. Ay, me encanta. A punto de ser naturópata. Me encanta que existan colegas que también se quieran actualizar en herramientas para la naturaleza de las personas, y en este caso mujeres, personas que tienen útero, porque las vaporizaciones cada día se están haciendo más conocidas y es muy necesario aplicarlas de forma profesional. Qué bueno que ya vayan conociendo un poco más. Bueno, los principios de la naturopatía trabajan, ¿cierto?, con este importante principio que es tratar la causa y la naturaleza como agente curativo. Entonces aquí tenemos a los agentes de la naturaleza, que son todos estos componentes que están en la naturaleza que nos ayudan a restablecer nuestra salud. Pero estos no funcionan así como ya me voy a poner un barrito y voy a ver qué pasa, o me voy a tomar una plantita y voy a ver qué pasa. Funcionan siempre conectados a lo que nos está pasando según nuestro contexto y según lo que queramos tratar. Entonces, por ejemplo, en el agua tenemos el uso de, el agua fría o caliente, la hidroterapia, los baños también fríos o calientes, y tenemos también los vapores, ¿ya? Hoy en día hay mucha información sobre el agua fría, sobre el agua con hielo. Es súper importante saber cómo desde la naturopatía se puede aplicar como un agente curativo y no como un agente destructivo. Y también en torno a la naturaleza cíclica de cada persona, mujer y personas que tienen útero, porque es muy diferente en varones. Entonces el sol, en el sol tenemos la nutrición, pero también tenemos los baños de sol. Ahí les voy a comentar un poco en qué momento se utilizan los baños de sol. Tenemos la tierra, donde utilizamos las plantas medicinales, la alimentación, que en alimentación no quiere decir que la naturopatía diga que una alimentación vegana o vegetariana sea lo más óptimo. A veces se cree que desde la naturopatía como que uno siempre recomienda ser vegano o ser vegetariano, y no es así, sino que lo que nosotros recomendamos siempre es una alimentación que sea lo más libre de disruptores endocrinos posible o de componentes que alteren la salud humana. Ya sabemos que en la realidad convencional quizás eso podría ser un poco complicado para todo el mundo, pero siempre va a ser mucho más como llevadero para el cuerpo consumir vegetales a consumir chatarras y comidas inflamatorias.
¿ok? Entonces, dentro de todo, es súper importante reconocer que no es que la naturopatía diga como el veganismo o el vegetarianismo está bien o está mal, sino que siempre se basa en contextos y lo recomienda según cada necesidad y cada contexto, ¿ya? Entonces, tenemos la tierra también con el uso de cataplasmas de barro y el grounding, que se conoce como grounding hoy en día, pero es básicamente andar a pies descalzos por la tierra. Que hay muchos estudios que si ustedes son busquillas e investigadoras pueden ahí empezar a buscar en PubMed, ¿ya? Estudios sobre los beneficios del contacto a tierra en procesos de enfermedades crónicas o en enfermedades inflamatorias, un montón de estudios que avalan de que el estar conectadas a la tierra, ya sea sentadas en el computador y trabajando con los pies descalzos hacia la tierra, beneficia y nos ayuda a mejorar cualquier proceso inflamatorio e incluso nos ayuda a regenerar heridas, nos ayuda a descongestionar el cuerpo. Entonces es muy, muy, muy beneficioso estar muy conectadas a la tierra. Y el aire, dentro del aire tenemos la respiración consciente, el movimiento. Todos estos agentes se utilizan en momentos específicos, con dosis específicas y según las necesidades de cada consultante. Como bien preguntaban por aquí en el chat, ¿cuáles son las recomendaciones para los cambios de estaciones en primavera? Qué buena pregunta, porque la primavera es como, en este momento, es como la fase folicular del ciclo menstrual ovulatorio. Entonces, en la fase folicular, generalmente hay más calor en el externo, como en la primavera de este territorio, del hemisferio sur, hay más calorcito, eso nos va ayudando quizás a ir depurando quizás cositas que adquirimos en el invierno. Puede ser depurando a través de la piel, a través del hígado, por lo tanto, en la naturopatía se habla que es un muy buen momento para hacer depuraciones. Depuraciones ya sea de pantallas, depuraciones de relaciones, depuraciones de alimentos que nos estén inflamando, que comimos mucho en el invierno, porque el invierno es un momento como de mucha guardar, guardar, guardar y como de estar más hacia adentro, que es parte también de lo que se reconoce o de lo que se puede observar en la fase menstrual. Muchas veces como que nos dan ganas de estar acostadita y como más guardadita. Y aquí específicamente les voy a hablar también mucho más sobre la ciclicidad, porque la fase folicular es la fase del elemento aire, que también representa mucho la fase de la primavera. Entonces, en naturopatía se habla de empezar a usar calor, de empezar a usar vapor, pero siempre en contacto con agua fría, y en primavera se puede usar mucho más tiempo de lo que se puede usar el agua fría en verano, perdón, en invierno o en otoño. Entonces siempre los espacios que son así equinoccios, entre medio están como el otoño y la primavera, son momentos muy depurativos del organismo, donde el organismo siempre es necesario que se depure de aquello que le está haciendo mal para poder conectarse con una mejor salud en este momento. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya les adelanté bastante. ¿En qué fases del ciclo sería ideal usar agua fría y agua caliente? ¿Qué creen ustedes? Pueden escribirlo por acá, ¿ya? Para usarlo como hidroterapia, ¿ya? Porque el uso del agua fría y caliente siempre nos ha beneficiado en todos los ámbitos, ¿ya? Sea porque el agua fría es vasoconstrictora, aprieta los vasos sanguíneos, los contrae, no es que los apriete y los deje tensos, sino que los contrae, y el agua caliente los dilata, por lo tanto relaja, nos ayuda como a estar así como descansadas, ayuda a desinflamar y el agua fría también desinflama, pero al ser vasoconstrictora, ayuda a estimular el torrente sanguíneo y también a apretar las musculaturas. Entonces, utilizarlas en momentos específicos de nuestro ciclo y en momentos específicos de nuestra vida y de incluso nuestras necesidades si tenemos patología, es súper importante saberlo porque no todo el tiempo tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿qué dicen acá? Agua fría en la fase ovulatoria. Perfecto, Caro, qué bueno que lo escribiste. Menstruación, agua caliente, María Paz, perfecto. Y aquí dice primavera y verano, me imagino que algo quería escribir ahí. El agua fría en folicular y ovulatoria. Caliente menstruación y el resto fría.
Agua fría en ovulación y preovulación. Caliente menstruación. Ya, o sea, ustedes ya estaban conociendo como toda esta información, ya la sabían, ya la tenían ahí, solamente había que como activarla, ¿cierto? Efectivamente, en la fase menstrual y en la fase premenstrual se recomienda el uso de agua caliente, mientras que en la fase ovulatoria y en la fase folicular, el agua fría y el agua caliente. Se pueden usar ambas, ¿vale? Entonces, en la fase menstrual es súper importante que si van a ir a, no sé, a un río, a lo que sea, a un lugar donde ustedes saben que se van a exponer al agua fría, lo eviten, ¿ya? Pero aquí yo le pregunto a ustedes, ¿por qué es necesario evitarlo? Para no caer en tabúes, ni en mentiras, ni en como cosas así que se pueden ir hablando por ahí. Ya, a ver. em, si yo sangro al comienzo de color café, he leído que puede ser un útero frío, Catalina, sí. No, no, no es que deberías evitar el agua fría siempre, Catalina. Lo primero que hay que hacer cuando tú tienes sangrado café o flujo café antes o después de menstruar es calentar el útero. Y después de calentar el útero, saber interpretar en qué momento de tu ciclo necesitas agua fría y en qué momento necesitas agua caliente. Asimismo, las abuelitas no estaban equivocadas, solamente que se sacó de contexto todo lo que ellas nos dijeron. Se sacó de contexto y no se llevó a la realidad de por qué te decían menstruando no te bañes, pero no es porque no te bañes, así como de no te bañes nunca menstruando, sino que no te bañes con agua fría. Porque si bien yo sé que hay algunas aquí que me pueden decir, sí, yo me baño con agua fría en el río o donde sea, y es genial y perfecto, mucho respeto, aunque es súper importante porque el útero es un órgano que generalmente necesita calor y sobre todo menstruando. Entonces aquí vamos a ver la siguiente diapositiva que dice, por ejemplo, justamente hace 40 años o incluso más, nuestras abuelas no tenían tanto acceso a agua caliente. No era como algo normal tener califón en la casa, ni tampoco tener un calentador. ¿Vale? Entonces era muy normal bañarse con agua fría todo el tiempo o calentar el agua y a veces era como más leseo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo antecedentes en mi familia, en mi abuela, mi bisabuela y en mi madre incluso, que se bañaban con agua fría. Entonces era muy común que a ellas les dijeran desde muy pequeñas como no te bañes en la menstruación, pero se sacó de contexto, yo siento, porque en realidad el bañarse en la menstruación con agua fría es lo que daña el útero en torno a su temperatura natural, ¿ya? Y no es que a lo mejor ustedes lo noten ahora específicamente, tú te puedes bañar una vez y no pasa nada, pero mientras más te bañes con agua fría, el útero más va acumulando frío. Y ese frío se traspasa después a sangrado o flujo café y después de menstruar, sangrados menstruales así como muy dolorosos, ovulaciones muy débiles, fases premenstruales con temperaturas muy, muy inestables. Entonces, toda esa información que nuestro útero nos brinda en torno al calor y al frío, es necesario volver a escucharla, porque si no después vamos a estar diciendo como, oh, ¿por qué me duele tanto menstruar? Y claro, a veces tiene que ver con exceso de inflamación, pero muchas veces tiene que ver con exceso de frío también. Por otro lado, quienes tenemos naturaleza más caliente, necesitamos de también estar más en contacto con agua fría y caliente, y quienes tienen naturaleza más fría, que eso ya se puede interpretando más desde la naturopatía y los estudios más profundos de la naturopatía, es súper importante que eviten más el frío porque el útero tiende a enfriarse más. Entonces, con el método sintotérmico, nosotras podemos interpretar la temperatura corporal de todo el ciclo y en la fase folicular observar cómo están estos niveles de temperatura para llevarlo a la fase lútea, que es cuando hemos ovulado, y así se pueden determinar cómo está nuestra salud ovulatoria y la salud de la progesterona incluso, de nuestro cuerpo lúteo. Entonces, cuando esta temperatura premenstrual o en la fase lútea es muy inestable y nosotras decimos como en realidad yo llevo una buena alimentación, pero nos hemos metido al agua fría mucho tiempo o siempre pasamos con las manos y los pies fríos o siempre pasamos con los riñones fríos, eso es un indicador de que algo puede estar dañando la salud de tu útero, la temperatura de tu útero, ese exceso de frío. Por eso el calor existe también, o sea,
Si nos tuviéramos que bañar todo el rato con agua fría, muy probablemente nuestro cuerpo se tendría que adaptar a eso y esa adaptación sería también algo que para nosotras podría ser muy perjudicial si lo seguimos haciendo menstruales. ¿Ya? A ver, las voy a leer. Yo prefiero no bañarme con agua fría pre y menstrual, ¿ya? Porque si no me paso a hielo y siento dolor. Es verdad, y no a todas les pasa, Karen, todo el tiempo. Ya hay muchas que menstruando se deciden bañar en un río en cualquier lado y a lo mejor a la primera no les va a pasar. No es que se vayan a morir en ese momento, sino que cuando más lo haces, más vas acumulando ese frío en el útero y después eso tiene una repercusión porque finalmente frío en un órgano, sobre todo en el útero que necesita calor, vamos generando repercusión y es signos o indicador de patología, porque ¿qué pasa con el frío en el útero? Significa que no le está llegando la suficiente sangre. ¿Ya? Y la sangre en el útero es muy necesaria para nutrir el endometrio, para nutrir una posible gestación en el caso de que queramos, y para nutrir incluso nuestros ovocitos, ¿ya? Entonces, si hay mucho frío, esa nutrición no se va a dar. Por lo tanto, por eso es importante tomarle acción a la necesidad de mantenernos en el útero calentito. A ver qué dicen por aquí. Leslie, a mí me decían que que si me lavaba el pelo menstruando me iba a morir. No, ese es un tabú. Ya, eso es como demasiado, porque no es que te vas a morir porque te vas a lavar el pelo menstruando, ya, pero sí, mientras más nos bañamos en agua fría, más patológico se vuelve ese frío. Ya no es que no te puedas bañar el pelo menstruando, lavar el pelo menstruando, sino que es evitar bañarse con agua fría cuando estamos menstruando. Agua fría, ¿ya? ¿Qué dicen por acá? Yo tengo pies y manos frías casi siempre, quizás por eso tengo flujo marrón. Completamente. Ya, ahí tú me dijiste todo, Catalina, de que tú estás con un desequilibrio de frío y calor. En este caso, con mucho frío. Paula. Ah, ya. Las voy a seguir hablando acá para que después sigamos hablando y me sigan escribiendo en el chat. Ya, entonces, ¿por qué se hizo tan conocido este dicho popular de no te bañes con agua fría menstruando? Porque aquí yo les pongo la explicación, que finalmente es porque antiguamente nuestras abuelas no tenían acceso a agua caliente. Entonces se llevó después a un tabú de que no, porque te vayas a morir, de que no sé, que te iba a pescar el rayo. Ya, esas son otras cosas, pero en este caso, el frío, cuando se vuelve patológico en el útero, se manifiesta con un montón de desequilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usar el agua fría según los principios de la naturopatía? Es súper importante esto, y aquí respondo varias preguntas que me están haciendo acá. Primero, identificando las necesidades de cada una de nosotras, ya si hay exceso de frío o calor. ¿Cómo saber si hay exceso de frío o calor? Ya sabemos que ahí por ejemplo, flujo café antes y después de menstruar, manos y pies frías, ya constantemente, riñones fríos, dolor menstrual que solamente se alivia con calor, son indicadores de frío en el útero, ¿ya? ¿Qué más nos podría indicar el frío? Por ejemplo, cuando es invierno, que mi cuerpo no se puede autorregular y siempre estar con mucho frío. Y cuando hay exceso de calor, puede ser inflamación, afecciones a la piel, puede ser también alguna enfermedad inflamatoria pélvica o también endometriosis, miomas, quistes, también es un indicador de posible calor, que también pueden estar acompañados de frío porque no necesariamente es calor de lleno. Y también el calor se puede observar con irritaciones, con picores, con inflamaciones en la zona. También, ¿cómo se puede usar el agua fría? Interpretando nuestro sangrado menstrual, ¿ya? ¿Cómo está nuestro sangrado? Si el sangrado es muy oscuro, es muy denso, con muchos coágulos, generalmente habla de frío. Si es muy escaso también, dura menos de 2 días, llega a un poquito de goteo, también puede hablar de frío. Entonces son muchos indicadores los que nos pueden decir cuando hay un desequilibrio de frío-calor. También observando si vivimos con mano y pie fría, ya lo había dicho, observando nuestra digestión y tomando en cuenta nuestro ciclo. Porque tengo que estar atenta. Que Es necesario observar el ciclo para poder reconocer si esto que está pasando, ¿no? Se repite en todas las fases de nuestro ciclo o solamente
en la fase premenstrual o solamente en la fase menstrual. ¿Para qué es beneficiosa el agua fría y cómo podemos utilizarla? Primero, el agua fría en contacto siempre con el agua caliente o con el calor nos ayuda a termorregular la temperatura interior. O sea, que si yo tengo flujo, café antes y después de menstruar, siempre paso con las manos y los pies fríos, tengo coágulos menstruales, tengo dolor menstrual que solamente se alivia con calor, el agua fría me podría ayudar, sí, pero no sola. Tengo que siempre activar la circulación sanguínea primero con baños de sol, vapores, ortigaduras, ejercicio físico o baños de vapor, ya que en este caso es lo que vamos a conocer hoy día, la vaporización. Entonces, el frío activa la circulación, nutre la sangre porque la mueve, pero no actúa sola. Para que actúe con esos beneficios, necesitamos primero, ya para que sea medicinal, poder estimular nuestro cuerpo con calor. Ahí entran lo que les escribí acá y lo que vamos a ver hoy, que son las vaporizaciones y además los baños de sol, que son como ya temas más específicos que puedo ir nombrando o viendo en otra clase, o si bien ya quieren ir estudiando más en profundidad. Pero los baños de sol son de todo el cuerpo, donde nos cubrimos con una manta al sol y nos dejamos la carita a la sombra. Y después de este baño de sol, donde empezamos a sudar y nos da mucho calor, actuamos y realizamos un baño de agua fría. Los vapores pueden ser de zonas específicas, en este caso el vapor genital, y luego agua fría. Ortigaduras, también todo el cuerpo o zonas específicas que necesitemos tratar, se aplican siempre desde el lado derecho hacia arriba. La ortigadura a mí no me gusta ortigarme con la ortiga así como con golpes, a mí me gusta frotarme la ortiga por las piernas, por los brazos, por el pecho, por la espalda y luego de eso agua fría. Y ejercicio, actividad física, movimiento, ojalá así como tablas, planchas, abdominales, estrellitas, como para ir moviendo la energía vital. Y luego de eso agua fría. Siempre el frío actúa de forma medicinal con el calor, ya por medio del calor. Y toda esta mezcla de calor y frío realizan un shock térmico que en medicina natural el doctor Manuel Lezaeta o el naturópata Manuel Lezaeta enseña cómo, o enseñaba porque ya no existe, ya falleció, en su libro Medicina Natural al alcance de todos, como el lavado de sangre. ¿Ya? Entonces, cuando actúa el calor, nuestros vasos sanguíneos se dilatan, empieza nuestro cuerpo a funcionar eliminando toxinas, empieza nuestra piel, que es un órgano de eliminación, a sudar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el frío? Luego el frío contrae los vasos sanguíneos profundos, mientras que el vapor, el calor, el sol, la ortigadura dilata los vasos sanguíneos superficiales y eso hace un lavado de sangre. Entonces, en caso de problemas inflamatorios, estrés, dolores musculares, dolores menstruales, varices, problemas a las articulaciones, cualquier tema que tenga que ver con falta de nutrición en la sangre, lo que hace este shock frío y caliente o caliente y frío es devolverle la nutrición a esas zonas que no estaba llegando tanta sangre. Porque aquí en naturopatía, cuando hay una falta de sangre o de nutrición de sangre en ciertas zonas que producen frío en esa zona, en este caso específicamente en el útero, esto se traduce el, en patologías y también en desórdenes que tienen que ver con la flora, con la microbiota intestinal y con el intestino. Entonces, generalmente, cuando hay un padecimiento o una patología física o una patología ginecológica, yo me voy a enfocar más, lo que está sucediendo realmente es que toda esa sangre que debiese ir al útero, a nutrir al útero, está siendo utilizada en otros procesos inflamatorios de otras partes del cuerpo. Por eso lo que hace el shock de calor y frío es, ¡pum!, devolver esa sangre hacia esos lugares para empezar a nutrir el cuerpo y lo que nosotros hacemos como complemento es alimentación y hábitos y estilo de vida para seguir mejorando todo eso. Bueno, voy a ir respondiendo aquí a lo que me pregunta Jamie.
que es la ortigadura. La ortiga es una planta medicinal que tiene como una especie de agujitas muy pequeñitas y esas agujitas contienen muchos nutrientes que nos ayudan como a ir como activando la piel, ¿ya? Entonces cuando tú te ortigas, significa que tú como que esos pinchacitos te activan la piel y a veces te puede quedar así como inflamado, te puede quedar así como rojito y a veces arde y duele un poco. Pero una vez que tú haces esa activación con la ortiga, después, ¿qué puedes hacer? Agua fría. Ya hay cierta gente, hay ciertas personas que no pueden usar ortiga porque a veces genera efectos de como alergia. Entonces, para poder evitar esa alergia, lo primero que tenemos que hacer es ortigarnos la mano. Y al ortigarnos la mano, vemos la reacción que hemos tenido en la mano. Y si en la mano no hay ninguna reacción así como excesiva inflamación y excesiva alergia, podemos hacerla en todo el cuerpo. ¿Ya? Para relajar la matriz, en especial en una situación... Ah, no estoy leyendo aquí muy bien. Ya, entonces nos vamos a ir directamente a las vaporizaciones. Antes de ir a las vaporizaciones, quiero leer algunas cositas que escribieron aquí. Flor dice, cuando hay frío en el útero, me imagino, eh, como en las caderas, que en la medicina tradicional después se puede traducir en artritis, por ejemplo. Igual está recomendado hacer estos baños de agua fría. Sí, pero siempre con calor, ¿ya? Calor y frío. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, en ese caso sería súper bueno que se hicieran primero un vapor completo de cuello hacia abajo, que se utilizan unas cajitas, hoy en día también hay como unas carpitas donde tú les metes vapor dentro y al expeler el vapor tú vas a empezar a sudar unos 5 a 10 minutitos y después de esos 5 a 10 minutitos un baño de agua fría. Siempre desde abajo hacia arriba el agua fría y desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Siempre desde el lado pie derecho, subiendo hacia la mano derecha y después pie izquierdo subiendo hacia la mano izquierda. Bueno, las vaporizaciones, entonces, que es como el tema de hoy, yo me puse a hablar de otras temáticas porque creo que es súper importante contextualizarlas para que puedan reconocer todo y saber que hay muchas formas de trabajar con el agua fría y el agua caliente. ¿De dónde nacen? Primero, hay muchos pueblos originarios que entrelazan este saber que es el uso el vapor de plantas, el vapor de agua. ¿Y por qué? Porque el vapor cumple como una función importante, primero depurando el organismo, ¿ya? Cuando tú estás en contacto con el vapor en un sauna, ¿quién ha ido a un sauna por aquí? Me imagino que alguna ha ido a algún sauna y sabe un poco que estar en contacto con el sauna ayuda a que tu cuerpo vaya sudando. Entonces, al sudar, se activa tu primer órgano emuntorio, que es la piel, que es un órgano de eliminación. Entonces, el vapor con plantas medicinales, aparte de ser depurativo, también es muy nutritivo porque las plantas también emiten sus propiedades medicinales del, del vapor. Completamente, aquí dice el temazcal, sí, las ceremonias de purificación. Muchos pueblos tradicionales los llaman como ceremonias de purificación porque purifican el cuerpo, pero también el espíritu. El temazcal, que son las casas de vapor. En diferentes tradiciones, muchas personas entran a rezar, a agradecer, a bañarse con plantas, a parir, a diferentes casas de vapor. Entonces, en naturopatía se utiliza como una práctica depurativa y como una práctica nutritiva de nuestra sangre, pero además que puede ser relajante, depurante, estimulante y que se utiliza, sí, y en el caso de que se utilice con agua fría, puedes hacer este shock térmico que es el lavado de sangre o limpiar la sangre. ¿Vale? Aquí por eso les puse, como en prácticas depurativas del vapor con agua fría, limpian la sangre, como lo que dice este médico naturópata Manuel Lesaeta, quien escribió el libro Medicina Natural al alcance de todos.
Cami, en este caso los vapores y el temazcal son súper diferentes, ¿ya? El temazcal es una práctica mucho más espiritual. El vapor de matriz sí podría ayudarte a trabajar endometriosis. Contraindicaciones de las vaporizaciones. Ya, las vaporizaciones entonces actúan como un método de eliminación, como un método de limpieza de toxinas, según dónde se esté aplicando, porque nos ayuda a sudar. Entonces, si hacemos un vapor en la vulva y nos cubrimos con alguna mantita poquitito a poco, vamos a ayudar a que nuestra vulva, nuestra matriz, empiece a sudar. Entonces, ese sudor empieza a eliminar toxinas que estaban acumuladas en esa zona de nuestro cuerpo. Y después, con el frío, nosotros hacemos ¡pum!, un shock térmico. Entonces, ¿qué contraindicaciones hay en el uso de vapores? La gestación. Ya, la gestación, si es deseada, no es recomendable hacerse vaporizaciones. ¿Por qué? Porque el contacto con el vapor en la vulva puede dilatar un poco el cérvix y eso puede ir generando que, por ejemplo, en el caso de que sean muchas semanas, muy poquitas semanas de inicio, no se implante bien el embrión y hay un aborto espontáneo. Entonces es importante saber que en el embarazo o en la fase premenstrual o en la fase ovulatoria, en el caso de que se desee gestar, no es recomendable el uso de vapores. Tampoco es recomendable después de una cesárea o después de un aborto. Siempre es importante en ese caso esperar al menos unos 45 días, postparto o post-aborto. ¿En qué momento sí se pueden usar en el parto, perdón, en la gestación? A partir de la semana 38 y también por una recomendación, ya sea de tu dula, partera o matrona que conozca de las prácticas de vaporizaciones, porque eso ayuda a relajar, ayuda también a ir dilatando y también alivia mucho el dolor en el momento del parto. Son como técnicas no convencionales para el manejo del dolor. Otra cosa que se puede hacer en el uso de vaporizaciones, en el tema de aborto, es utilizar el vapor previo a la toma de pastillas y en el momento de la toma de pastillas hasta el momento del sangrado, también para ayudar a dilatar, pero esto es netamente en ese momento, ya porque después viene el sangrado y ahí no es recomendable usar vaporizaciones. No es recomendable entonces usar vaporizaciones sangrando o menstruando. Por ejemplo, personas que tienen muchos sangrados así intermitentes, que no son menstruación o sangrados de 20 días, no se recomienda hacerse vaporizaciones porque la vaporización es vasodilatadora y eso podría generar un aumento de sangrado y aquí hay que poner más ojo a las plantas que vamos a utilizar. Porque si son plantas emenagogas que aumentan o que producen, estimulan el sangrado menstrual, más riesgoso es el uso de vapores cuando se está sangrando. En caso de infecciones graves que empeoren con calor, tampoco se recomienda el uso de vapores. En úlceras vaginales que estén muy expuestas o que estén sangrantes, tampoco, porque podría empeorar el cuadro clínico y nosotros no queremos eso. En irritaciones molestias que se alteren también frente al calor. Y aquí, como les comentaba, post-ovulación o claro, post-ovulación o premenstrual en personas que deseen gestar. Porque en la gestación, ya, o personas que quieren gestar, se recomienda prepararse con vapores 3 meses antes y en ese tiempo evitar tener relaciones sexuales como para gestar, porque ahí se recomienda hacerse vaporizaciones en la fase premenstrual. Entonces, si queremos gestar, es súper importante hacerlo como bien preparada y planificándolo. Obviamente no a todos les pasa, pero obviamente sería lo ideal. En desequilibrios calientes, irritación, picor, es súper importante primero evaluarlo, ¿ya? Y esperar a observar qué pasa para no empeorar el cuadro clínico. A ver, Karina, voy a responder a tu pregunta. ¿Se recomienda vapor en periodos menstruales que son de muchos días pero con poco sangrado? No, no se recomienda el vapor en ningún momento del sangrado. En ningún momento del sangrado, ¿ya? Tampoco se recomienda para estimular en el mismo momento. Si tú interpretas e identificas eso, ¿en qué momento se realiza la vaporización y el agua fría? ¿En el premenstrual o en el folicular? A excepción de que tú quieras gestar. Si tú quieres gestar, tuviste relaciones sexuales en tu fase ovulatoria y en ese ciclo tú quieres gestar,
no te hagas vaporización en la fase premenstrual, ¿ya? No te dediques a empezar a querer sanar el tema de tu sangrado si quieres gestar, ¿ya? Pero si tú no quieres gestar, es súper importante que sí puedas hacerlo premenstrual o postmenstrual, pero no directamente en tu menstruación. Voy a responder más preguntas. María, ¿se recomienda en premenstrual como para estimular el sangrado? Sí, se recomienda en premenstrual. Y en personas que usan DIU, ¿se puede usar vapor? Sí, lo he repetido un montón de veces, se puede usar vapor. ¿Qué tipo de vapor? Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es el motivo del por qué no se puede durante el sangrado? Lo dije recién, Catalina. ¿Quién le puede responder a Catalina aquí por el chat? ¿Ya? En el caso de una mujer que tuvo hace años cáncer, rayos en el cuello del útero, ¿se puede recomendar? Sí, se puede usar vaporización, siempre y cuando no esté consangrado, siempre y cuando no tenga nada de esto acá. ¿Ya? Ya, María ahí te respondió Cata, porque son vasodilatadores. Entonces, cuando tú sangras, estás menstruando y, por ejemplo, puede ser que sea una menstruación, ¿ya? Y tu menstruación sea muy abundante. Si tú aplicas una planta que es emenagoga, que es estimulante del sangrado menstrual, puedes sangrar más, ¿ya? Puede generar un sangrado que puede ser patológico después, generarte una hemorragia. En el caso de que tú no sepas si estás menstruando porque sangras muy intermitente durante el ciclo, eso es un desequilibrio hormonal que es necesario tratar. Y para eso no te van a servir los vapores mientras tú estés sangrando. Ya, si tú estás sangrando, no se recomiendan los vapores. Masaje uterino para sangrado escaso, maca, sí, pero este es otra clase, así que completamente diferente. Cata, pregunta. Tengo una duda, ¿se recomienda vapor en dolor crónico de uretra? Donde la humedad me aumentan los dolores en la zona, pero los calores del guatero me calman. A lo que voy. ¿Cómo uno ve cuándo es mejor o cuándo no para la humedad? Va a depender del uso de las plantas, ¿ya? Porque no necesariamente este vapor, que es humedad, podría generarte más humedad, ¿ya? Sino que va a depender de si este dolor crónico de uretra podría ser por un efecto de alguna infección, de alguna bacteria, o podría ser porque hay alguna inflamación o hay alguna una deficiencia en la uretra. Entonces, esta humedad que se genera con el vapor no es patológica mientras se sepa usar, o sea, no genera contraindicaciones graves mientras se sepa usar con las plantas recomendadas. En miomas y en todo tipo de patologías se recomienda el uso de vaporizaciones, obviamente en casos específicos. ¿En qué casos sí se utiliza? Afecciones por exceso de frío, incluido el dolor, ¿ya? Pero en otro momento que no sea específicamente el sangrado menstrual. Flujo café antes o después de menstruar, eso sería, si yo noto y sé que tengo flujo café antes o después de menstruar, la vaporización me la hago premenstrual o postmenstrual. Dolor menstrual, la vaporización me la hago premenstrual o postmenstrual. Frío en el útero, me lo hago premenstrual o postmenstrual, siempre, no menstruando. Si tengo alguna infección, cistitis o inflamación en la uretra, también me la puedo usar en alguna fase de mi ciclo, premenstrual o postmenstrual, y con las plantas necesarias para trabajar eso. Y yo también complementaría ahí con agua fría como para poder ayudar a ese contraste, porque como bien decía, esta humedad que contiene el vapor no genera desequilibrio si tú tienes una humedad interna. Más bien los otros hábitos podrían generar desequilibrios, como por ejemplo el dormir, la alimentación, la falta de nutrición, la déficit en la microbiota intestinal. Ya, para depurar en la fase premenstrual, ya, cuando hay flujo café antes o después de menstruar, o como una liberación, un ritual de liberación que nosotros queramos hacer premenstruales. Siempre y cuando, ya aquí pregunta para todas, ¿en qué momento no se podría hacer premenstrual? ¿En qué momento no se podría hacer premenstrual? Pregunta, cuando quieres gestar completamente. Gracias, Vane. Cuando quieres gestar, no se recomienda premenstrual. Entonces ahí el ritual de liberación ya no sería premenstrual.
¿ya? Cuando hay, por ejemplo, contracciones, así como que me duele el útero, siempre tengo contracciones cuando estoy premenstrual o menstrual, también. Deseos de gestar, prepararme para una posible gestación en el futuro. Siempre 3 meses antes, mínimo 6 meses antes, yo recomiendo prepararse para una gestación, ya sea con vapores, con alimentación, con nutrición de la sangre, con baños fríos y calientes, con depuraciones. En caso de BPH, quistes, miomas, endometriosis, heridas, va a depender igual de qué tipo de herida. En la diapositiva anterior les dije cuáles no. Golpes también. Y después de 45 días postparto o postaborto. María, ya. No, ahora no voy a hablar de de la preparación de gestación en vapores. ¿Ya? Si estoy con hongo vaginal, pregunta Cata, ¿recomiendo una vaporización? Sí, porque ya hablé de que la humedad no necesariamente es del vapor, es una contraindicación en el uso de patologías que tengan que ver por humedad, porque esa humedad no se produce directamente por el vapor, se produce por otros hábitos. Entonces hay distintos tipos de vaporizaciones y sus usos, ¿vale? La vaporización que les voy a compartir hoy día es un protocolo templado, ¿ya? Hay vaporizaciones templadas y avanzadas. ¿Para quién está recomendado el protocolo templado? Para usuarias sensibles, o sea, personas que, por ejemplo, ante el calor les genera mucha sensibilidad, personas que por primera vez van a vaporizar, personas que no sabemos cuáles son sus antecedentes, si tienen ciclos largos, cortos, si, por ejemplo, tiene alguna patología o no, como que no sabemos nada, el protocolo templado es siempre lo ideal. Se utiliza agua y hierbas cocidas. ¿Quiénes son más profundamente las usuarias sensibles? Personas que tienen ciclos de 27 días o menos, aparte de las que no sabemos su como antecedente clínico, mujeres con DIU, ya mujeres con sofoco y sudores nocturnos, niñas menores de 13 años o mayores de 13 años también, ya sea que le haya llegado su sangrado o no, y mujeres que tengan sangrados irregulares, les podemos hacer también vaporizaciones, pero no en el momento directo del sangrado, sino que en otros momentos. ¿Cómo prepararlo? Ya, primero necesitamos una olla de greda, vidrio o alguna que no sea de aluminio, ya puede ser acero inoxidable, 1,5 litros de agua filtrada. Si por ejemplo es agua de llave, necesitamos hervirla previamente y después aplicarle las plantitas y las dosis necesarias correspondientes según la formulación a preparar de la dosificación. En el protocolo templado, nosotras podemos utilizar formulaciones que son recetas específicas y como programadas, no según individualización. Pero en el protocolo avanzado, y ese protocolo avanzado yo lo enseño en mis cursos, en mis formaciones, no es para todas, ¿ya? Porque el protocolo avanzado requiere de examinación, requiere de saber un poco más del ciclo, requiere de saber de plantas, entonces requiere mucho como de también empezar a practicarlo con una misma. Lo que necesitamos, aparte de la olla y del agua y de las plantas, es hervir esta preparación de 3 a 5 minutos y sentarse en un asiento. Y el momento, ¿cuánto tiempo nos vamos a sentar en el asiento o vamos a realizar alguna postura de vaporización? Entre 5 a 10 minutos. 10 minutos así es lo perfecto. Entonces podemos hacer una postura de vaporización que yo les puse acá, que es ponerse el recipiente, la ollita, que ya ha hervido, con las mismas plantitas directamente sobre la vulva, sin necesidad de taparse y cubrirse con ningún tipo de manta o falda, porque el protocolo templado no incorpora el uso de mantas o el uso de capas, mientras que el protocolo avanzado sí, porque tienen diferentes características. ¿Ya? O en un asiento, que generalmente son estos asientos con un orificio en el centro. Yo pueden verlo en mis redes sociales. Vendo de estos kits de plantas con olla y el asiento de madera, donde el asiento, tú te sientas en él y bajo el asiento tú pones esta olla con la preparación.
Entonces, al vaporizarte siempre es súper importante, primero, cuidarnos del frío externo, por ejemplo, evitar que nuestros piececitos estén fríos, hacerlo ojalá de noche para que nos podamos ir a descansar después de la sesión, tomar abundante agua pre y post sesión, ojalá el agua a temperatura ambiente o agua tibia, y estar a una distancia prudente para evitar quemarnos la vulva. Ya con un protocolo templado no se utiliza capa, o si es que ya tenemos como más conocimientos, podemos utilizar una falda que nos recubra, pero no es necesario. Ya si es primera vez que tú lo haces, no es necesario que te cubres con una falda, porque eso es para protocolo avanzado. Y para eso necesitamos saber más de tu caso. Entonces no les voy a llegar y a decir a ustedes pónganse una capa, porque la capa se utiliza generalmente para el protocolo avanzado desde el cuello hacia abajo. Y desde el cuello hacia abajo se deja a la persona en desnudo mientras va recibiendo el vapor, y el vapor va generando que tú sudes constantemente y ese sudor se deja por bastante rato. Entonces en el protocolo templado tú puedes estar 10 minutos y no pasa nada, mientras que en el otro puedes estar cierta cantidad de tiempo y bien cuidada porque es mucho el calor que se está percibiendo en ese momento en el protocolo avanzado. Entonces aquí yo les pregunto, ¿es necesaria la capa en este momento? No, no es necesaria ni la falda, no es necesario ni algo que te cubra, porque este es un protocolo templado, ¿ya? Mientras nos demos cuenta de que hay la diferencia entre el protocolo templado y el avanzado es especial para mujeres que ya han tenido contacto con el vapor, con el caliente, que ya se han vaporizado y que además quieren trabajar de forma personalizada su caso. Este caso, a vapor templado les va a hacer bien también, no es que uno sea mejor que el otro, sino que tienen características distintas. Entonces yo les dejo acá una receta de vapor de limpieza. Entonces, ¿qué hacemos? La limpieza se realiza siempre en la fase premenstrual o en la fase postmenstrual y sirve para ciclos largos, sirve para personas que tienen coágulos, para personas que tienen amenorrea, o sea, que no han sangrado hace mucho tiempo, personas que quieren dejar los anticonceptivos o que ya los dejaron, ya, personas que tienen dificultades para concebir, flujo café antes o después de menstruar, y también para afecciones como inflamaciones, VPH, infección de transmisión sexual, displasia cervical, cáncer cervicuterino. Mientras que no hay una herida así como sangrante, se puede realizar una vaporización. Entonces vamos a escoger dentro de estas plantas una de cada una. Ya escogemos una cucharada sopera de Artemisia vulgaris o poleo, media cucharada sopera de salvia, lavanda o malva y media cucharada sopera de ortiga, diente de león o perejil. Puedes escoger una de esas grupos de plantas, solamente una, agregar la dosis específica a tu formulación que va a ir en esta ollita con 1,5 litros de agua, agregar las cucharadas de las plantas secas. Ya, si tú no tienes plantas secas, agregas el doble de la fórmula en planta fresca. O sea, que si por ejemplo eliges el poleo de la primera dosis, es una cucharada de poleo seco, y en el caso de que sea fresco, son 2 cucharadas de poleo. Si utilizas, por ejemplo, lavanda como parte, media cucharada de lavanda seca, o si es fresca, una cucharada de lavanda fresca. Y aquí ponte tú que escojas ortiga, media cucharada de ortiga seca o una cucharada de ortiga fresca. ¿Ya? Entonces, pues eso se deja hervir entre 3 a 5 minutos y tú tienes ya tu preparación. Puedes poner una velita, puedes poner así como un saumerio, puedes hacerlo como con una intención, ojalá que eso es lo mejor todavía, y te sientas en las posturas anteriores que te mostré acá. Puede ser así, rodillas hacia el piso, con el pecho hacia la tierra también, o el pecho hacia la cama para que sea mucho más cómodo. Sentarte en este asientito de vaporización, o hacerlo en cuclillas también. Puedes ponerte en cuclilla y estar esos 10 minutitos en cuclillas. ¿Ya? Preguntas hasta acá para ir avanzando. Pueden escribirlas. A ver, voy a leer las que me escribieron acá. Luna, ¿por cuánto tiempo debería hacerse la depuración esos meses antes de querer gestar? Ojalá 6 meses mínimo. O sea, mínimo 3, máximo 6.
Luego del vapor, dice Macarena, debe ir el frío, sí. No, no en todos los casos, pero sí en algunos momentos sí. Em, el rol cumple cada categoría de plantas. Son plantas antisépticas, emenagogas y desinfectantes. Esas son las plantas como irrelajantes. ¿Ya? Entonces, son distintas categorías de plantas que se utilizan. Cuando tú aprendes sobre vaporizaciones y de una forma más profunda, tú aprendes a hacer formulaciones de limpieza, formulaciones suaves, formulaciones desinfectantes, formulaciones reequilibrantes. Entonces, esta categoría de plantas incorpora plantas emenagogas, que son de limpieza, plantas desinfectantes y plantas que activan y nutren la sangre. ¿Ya? Entonces, agua fría post vaporización. Luego de que nosotras nos hacemos la vaporización, si estamos en nuestra fase folicular, porque ¿cuánto tiempo puedo yo hacerme la vaporización? Pregunta súper importante. Si me estoy haciendo solamente para protocolo templado, me lo puedo hacer durante 3 a 4 días seguidos con la misma receta que yo conozca, o si es que mi terapeuta de vaporizaciones me brinda una receta personalizada de vaporizaciones según mi necesidad y según lo que yo esté trabajando, 3 a 4 días seguidos en la fase folicular o en la fase premenstrual, ¿ya? Dependiendo de cada caso. Si yo quiero complementarlo con frío, ¿lo puedo hacer en la fase premenstrual? Pregunta para todas las que quieran responder. Si yo quiero complementar esto con frío, ¿lo puedo hacer en la fase premenstrual? No, ¿cierto? Aquí ya la respondieron ustedes. La José. No, no se puede hacer el frío en la fase premenstrual, pero yo me lo puedo dejar para la fase postmenstrual, o sea, en la fase folicular puedo hacer este tratamiento de 3 a 4 días seguidos de tratamiento de vaporización y el shock de agua fría. ¿En qué momento se utilizan estos 3 a 4 días seguidos? En casos de patologías, en caso de infecciones, en caso de que yo quiera tratar algo. Si yo, por ejemplo, lo quiero hacer solamente por autocuidado, me puedo hacer una vaporización a la semana, una vaporización en la fase folicular, una en la ovulatoria y una en la fase premenstrual. Y si yo lo hago en la fase folicular y ovulatoria, mientras no quiera gestar, puedo aplicar el agua fría post vapor. Entonces, el agua fría post vapor, primero tú te haces el vapor, 10 minutitos te quedas en el vapor y luego tienes una batea del agua fría lo más fría posible, sin hielo, ¿ya? Sin hielo. En esta batea, como ven aquí en la imagen, tú te sientas con tus genitales hacia este agua fría. Ojalá que te cubra más o menos hasta el ombligo. Y luego de eso, ¿qué vas a sentir? Como un calor que se mueve desde los pies hacia la cabeza, hacia todos lados. Y te abrigas bien, te secas después de estos 5 minutitos. Máximo 5 minutos si estamos en invierno u otoño, y ahora que ya vamos a pasar la primavera, te puedes quedar 10 minutitos también en caso de primavera-verano. Entonces, si estamos primavera-verano o en tu territorio hace frío, te quedas solamente 5 minutos, y si estamos en primavera-verano y en tu territorio hace calor, te quedas más tiempo, 10 minutitos. Después de que tú ya estás lista de estos 10 minutos, te levantas, te secas bien, te abrigas y te vas a dormir y vas a sentir como la activación pélvica, literal una activación pélvica, porque ¿qué hiciste? Te pusiste al calor y luego al frío. Entonces ese shock se puede hacer si yo no estoy con patologías o si tengo patologías. Mientras no esté sangrando directamente, yo lo puedo hacer, ¿ya? Eso es súper importante, recordar en qué fase se utiliza el agua fría, siempre en fase folicular u ovulatoria, no premenstrual ni menstrual, ¿ya? Y siempre el vapor se utiliza en todas las fases del ciclo. Mientras yo no quiera gestar, no se utilizaría ni ovulando ni premenstrual. Si yo quiero gestar, perdón. Si yo quiero gestar, no se utiliza ni ovulando ni premenstrual. Entonces, aquí les puse también, cuidar pasar frío en los pies, ¿ya? Porque aquí ustedes ven en la imagen la mujer que está bien descalzo. Si estamos muy descalzas y estamos pasando frío por los pies, como que no estamos ayudando tampoco mucho a lo que estamos haciendo hacia arriba. La conexión de los pies, de la cabeza y del útero es
unidireccional, entonces es importante cuidarlo. Se realiza el agua fría en la fase folicular ovulatoria, ya que el vapor estimula los vasos sanguíneos superficiales, como les había comentado, el frío los profundos y se realiza un baño de sangre, un lavado de sangre. Se realiza un shock térmico que es favorable para la salud pélvica, muy recomendado en mujeres con patologías ginecológicas o que no puedan gestar o que tengan alguna infección o que sufran de dolor menstrual, etc. A ver. Flor, ¿este protocolo sirve para cosas de frío fuerte? Sí. El protocolo de las plantitas de limpieza, sí. Lluvia, dice Denise, ¿qué pasa cuando hay humedad en el útero? Cuando, por ejemplo, hay calor húmedo o frío húmedo en el útero. ¿Es contraproducente usar vaporización ya que aumentaría la humedad? No, vuelvo a repetir, no es contraproducente mientras tú sepas qué plantas vas a utilizar y en qué momento utilizarlo, ¿ya? En qué momento utilizarlo sería si lo vamos a usar en la fase folicular, en la fase premenstrual y qué plantas vas a necesitar. Entonces, por ejemplo, la humedad podría verse así como con coágulos o sangrados así como muy densos o también con candidiasis. En la candidiasis sí se puede usar vaporización, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaciones siempre hay que tener o qué es como, ojo hay que tener con esto en las recetas, en las recetas? Porque ustedes ven una receta acá, ya que es de limpieza, porque específicamente tienes plantas medicinales emenagogas, plantas medicinales desinfectantes y plantas medicinales que nutren la sangre. Pero si tú quieres hacer una para alguien en específico que tiene candidiasis, ya no necesariamente te va a servir esta receta. Si bien esta como que yo les estoy dando a ustedes que es más amplia, si tú lo quieres más personalizado, yo te recomendaría ya aprenderlo de forma más profunda para que tú misma puedas crear tus propias recetas según las necesidades de tus consultantes. Bueno, ¿cómo podemos complementar todo esto? No sé si les ha quedado claro, les han quedado dudas con respecto a esta información, porque yo sé que ahí estaban preguntando, ¿y cómo aplico el agua fría? Sí, Cata. He escuchado que después de los vaos, de los vapores, hay que acostarse, pero si se aplica agua fría post también, claro, primero vapor, después agua fría y después secarse bien y acostarse. ¿Ya? No es siempre como, no siempre tienen que ir de la mano el vapor y el frío. Ya, esto es netamente como para hacer una limpieza, un lavado de sangre. Tú lo puedes hacer durante 3 ciclos, el frío y el calor juntos, al calor y el frío juntos, pero después puedes hacerte solamente vapores si es que tú estás pasando por mucho frío. No necesariamente siempre tienen que ir de la mano, pero sí es importante como saber que el vapor y el frío no son como no generan efectos adversos mientras sean bien utilizados. ¿En qué casos o cómo podemos ir complementando todo esto? Primero con hábitos antiinflamatorios, porque la mayoría de las patologías uterinas tiene que ver con inflamación, tiene que ver con la acción del hígado, los intestinos y los disruptores endocrinos que a veces consumimos. Por ejemplo, ahí entra mucho el cuidado del ritmo del sueño, reconocer que tanto la oscuridad ya como el sol son un nutriente importante. Dormirse de noche y despertarse de día es fundamental para nuestro ciclo circadiano y para nuestro ciclo hormonal también. Evitar el ayuno si es que se está muy estresada, si estamos pasando por patología ginecológica, es importante evitar el ayuno, aunque digan por ahí como es muy importante el ayuno intermitente y bla, 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 en el tema de personas cíclicas y personas que tienen un ritmo ovulatorio y menstrual, es muy importante, si estamos estresadas, si nuestro sistema nervioso está muy desregulado, evitar el ayuno y en la mañana despertarse y comer, y ojalá comer salado, ya al desayuno. Porque esto nos ayuda a poder regular el nivel de melatonina de noche y cortisol en la mañana. El cortisol es lo que nos ayuda a despertarnos en la mañana. Entonces, si nosotros ayunamos mucho tiempo y tenemos una desregulación en nuestro cortisol porque estamos muy estresadas y ayunamos, vamos a estresar más a nuestro sistema nervioso y eso podría ir generando más desajustes en nuestro ciclo hormonal. Entonces, en la mañana es súper óptimo despertarse con el sol, que nos llegue solcito y ojalá comer salado. Y desde ahí también evitar comer fruta en la mañana al desayuno, porque eso ayudaría al comer salado y evitar la fruta al desayuno, ayudaría a evitar los picos de insulina o de azúcar en sangre así muy elevados en la mañana y ayudaría a mejorar el metabolismo, porque cuando tú comes salado en la mañana,
estás, una, ayudando a nivelar los niveles de cortisol, a nivelar el cortisol, y además estás nutriendo y evitando esos como dosis de azúcar en la tarde, ya como esos bajones de azúcar en la tarde. ¿Qué otra cosa es importante? Evitar contaminantes y disruptores endocrinos presentes en champú, maquillaje, útiles de aseo caseros. Si bien a lo mejor no van a poder hacerlo todo, es ir partiendo por poquito. ¿Ya? Hidratarse diariamente, sobre todo por la mañana. Por ejemplo, en la noche gastamos mucha energía en el dormir, en el descansar, en la reparación celular. Y en la mañana es súper importante levantarse, lavarse la lengüita, tomar agua tibia o a temperatura ambiente con un poquito de limón y una puntita de la cucharita de sal de mar, porque esa se convierte en una bebida que es más isotónica, que es más hidratante. Entonces nos podría ayudar. Al menos medio litro por la mañana y ya estaríamos haciendo mucho por nuestro intestino y por nuestras hormonas. Conocer tu ritmo igual es importante porque la complementariedad que se da con los vapores y todo el tema de la medicina natural no se da por sí sola si yo no conozco lo que me estoy haciendo y si no conozco mis ciclos. Y también estar en contacto con la naturaleza, andar a pies descalzo, ir a cascadas, ir al río, estar en contacto con nuestra respiración. Y obviamente, si es que tenemos alguna patología, tratarnos de forma personalizada. ¿Ya? A ver, preguntas acá, Cacao. Catalina, ahí leí Cacao abajo. ¿Y puedo hacer vaporizaciones siempre una vez que vea mejoría, mejor descansar? Ah, buena pregunta. Tú te puedes hacer las vaporizaciones si tienes alguna patología o algún desequilibrio que quieras ajustar durante las fases de tu ciclo que tú necesites. Por ejemplo, si tienes alguna patología, se recomienda las vaporizaciones durante ciclos de 3 a 6 meses, ¿ya? Ciclos en momento en que tú te la realizas en la fase folicular o premenstrual, según sea tu caso, con las plantas específicas para tu caso y con el protocolo específico para tu caso. ¿Vale? Entonces ahí se recomienda mínimo 3 a 6 meses para poder ir ayudando a complementar este frío-calor y además de los hábitos, porque la vaporización ni el frío hacen la pega solos, ya siempre es importante los hábitos. Inducirse, perdón, incorporarse mucho más en el reconocimiento de la información necesaria para evitar la inflamación en nuestro cuerpo y por sobre todo mejorar la conexión con la naturaleza y con nuestros ciclos. Entonces, si tú no lo quieres como para una patología en específico, puedes hacerlo durante 3 ciclos seguidos también y después descansar y después volver en 3 ciclos seguidos más. Si quieres prepararte para una gestación, mínimo son 3 ciclos, ¿ya? ¿Qué quiere decir 3 ciclos? 3 ciclos menstrual ovulatorio. O sea, en 3 fases foliculares seguidas o en 3 fases premenstruales seguidas, según sea tu caso. Y aquí vuelvo nuevamente a la información de según sea tu caso. ¿Qué pasa con tomar cacao, María Paz? Tomar cacao es súper bueno. De hecho, el cacao contiene mucho magnesio, entonces la fase premenstrual es muy rico porque nos ayuda a mejorar la producción de progesterona. Ojalá que sea un cacao así, 100% cacao, de esos que son pastas de cacao, porque los cacao en polvo no es lo mismo, ¿ya? Hay algunos cacao en polvo que son de buena calidad, pero hay otros que son de muy mala calidad. Entonces, si tú quieres para como acción terapéutica en tu cuerpo, el cacao de pasta de cacao es muy bueno. Y se recomienda siempre en fase premenstrual y menstrual porque estimula la producción de progesterona al contener magnesio, ayuda también a liberar serotonina, entonces eso nos ayuda a estar mucho más tranquilos premenstruales. Bueno, no sé si tienen más preguntas, dudas, algo que quieran agregar, pueden abrir su micrófono, preguntarlo nomás. Yo les agradezco mucho por haber estado presente. Súper importante, si ustedes quieren indagar más en esta temática, puedan incorporarse a un curso que yo doy que se llama Guías de Sabiduría Ancestral para la Matriz, donde van a aprender a hacer estas vaporizaciones de forma personalizada, con protocolos templados y avanzados y con práctica de la vaporización según cada caso en específico, o ya incluirse ahí como a mi diplomado que voy a dar el próximo año, que es el Diplomado de Terapeutas Naturales con especialidad en salud uterina. ¿Ya? Entonces, si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono y preguntar nada más o escribirlos ahí por chat. A ver, Flor, quiero responder esta pregunta. ¿El ayuno intermitente sería lo mismo? Mira, dentro del ciclo menstrual ovulatorio, el ayuno que tú mejor puedes hacer es dejar de comer a las 9 de la noche y no comer hasta el otro día
en la mañana cuando te despiertas a las 8 de la mañana, ese es el ayuno, y ahí tienes un ayuno ahí más o menos de 11 horas y está bueno. Si tú eres una persona que tu sistema nervioso está muy desregulado, el ayuno, como bien decía, no es lo más óptimo, porque cuando tú te despiertas hay un nivel alto de cortisol. Entonces, si tú estás muy estresada, el cortisol va a generar que se aumente porque tu cuerpo necesita comer y tú no le estás dando comida. Entonces va a pensar o va a sentir que estamos en un estado como de defensa y eso va a generar efectos nocivos, más inflamatorios en nuestra salud que pueden ser nocivos en el tiempo. Entonces, evitar, si estamos muy estresadas, ayunar tantas horas en la mañana, ponte tú, no tomar desayuno y comer hasta las 2 o 3 4 de la tarde. En la mañana es ideal levantarnos, despertarnos, lavarnos la lengua, hidratarnos y después comer. Y ojalá comer salado. Y creo que también, no sé si les había puesto acá, pero sí hubiera importante comer aquí, consumir al menos 1 gramo de proteína por kilo de peso al día, ¿ya? Algo que se me había ido necesario porque nosotras hay muchas que son vegetarianas, hay muchas que son veganas, no hay tanta conciencia en el consumo de proteína porque es necesaria para la reparación celular, para la metabolización de diferentes componentes hepáticos, también es muy necesario porque contiene aminoácidos, entonces eso ayuda mucho a la reparación de los huesos y obviamente a tener mucha más estabilidad en nuestro cerebro y en nuestra capacidad diaria. Entonces, eso se me iba, que no se lo había comentado. Ya, qué bacán que les gustó. A ver, bacán, a ver si es que hay más preguntas. Mm, Cacao, ¿es bueno? Pregunta María Paz, para iniciar el día. No, pues ahí tenéis que comer primero y después, 30 minutos después, se recomienda consumir algo que sea estimulante, ya sea café, cacao, té. Ojalá primero comer. Lluvia, muy clara la información, muy dedicada a responder todas las preguntas, bacán, linda. Eso sí, la Maca se inscribió ya a la formación, me encanta. Ahí para trabajar los miomas sirve mucho. Qué buena, José, la proteína animal cambió mi vida, la mía también. Por eso me quedé gestando después de tanto tiempo. No conocías la vaporización, qué bueno que ahora la conociste. Mínimo 1 gramo de proteína por kilo de peso. Ya, eso es mínimo. A veces ni siquiera cubrimos la dosis mínima. Imagínate siendo vegetariana, necesitamos mucho más. Así que las dejo completamente invitadas a que tomen la formación si quieren ser terapeutas de vaporización y hacer como sus protocolos específicos. Se los recomiendo mucho, ¿ya? Les mando un besito gigante. Si hacen esta vaporización después, etiquétenme en redes sociales para verlas, para saber que están ahí practicándolas y también que conocieron sobre cómo usar el uso del agua fría cíclicamente. Ya, a ver, ¿qué otra pregunta puede quedar por ahí? Ya, corazones. Les mando un besito y que descansen. Les voy a mandar la grabación por el chat de WhatsApp, por si acaso.